Bienvenidos a un programa más de crónicas, personajes y memoria de las Californias. El día de hoy vamos a tener una entrevista con una escritora extraordinaria que tiene un estilo de escritura muy amable, muy amigable y en el que nos lleva de la mano para soñar en grande. Vamos a platicar un poquito sobre su trayectoria profesional, en el énfasis de que ha sido nominada para este año como la escritora del año por parte de los escritores sudcalifornianos. Bienvenida, Olga Freda Cota. Muchas gracias, Elizabeth. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Muy contenta de que estés aquí. Agradecida de tu atención, de tenernos este día aquí en tu estudio, en tu bella casa. Vamos a darle un poquito de historia a nuestro público que nos sigue. ¿Quién es Olga Freda Cota? Ella nació en la Ciudad de México, donde realizó sus estudios de maestra en educación primaria en la Escuela Nacional para Maestros. Cursó la carrera de biólogo en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico. Radica en Baja California Sur, que es la tierra de sus bisabuelos desde enero de 1978. Actualmente ella está jubilada. Ella tiene diferentes gracias también, que ha pintado óleos, en los cuales han participado en la exposición de homenaje a Carlos Olachea en la Unidad Cultural Jesús Castro Agúndez. Ella es autora del libro de poesía infantil Algo Pequeño para Pequeños, presentado por el Instituto Subcaliforniano de Cultura y la Secretaría de Educación Pública. Obtuvo el primer lugar en el concurso anual de cuento de Todos Santos 2006 con el cuento Vacaciones para una gata, que vamos a platicar en un momento sobre este maravilloso libro. También es ganadora del primer lugar en la categoría de novela del concurso Premio Estatal Ciudad de La Paz con la obra El color que no puedes ver, editado por el Instituto Subcaliforniano de Cultura. Este libro fue presentado posteriormente en La Habana, Cuba, por invitación de la Dirección Municipal de Cultura de ese país. Fue galardonada con el primer lugar en la categoría de cuentos de los Juegos Florales Leopoldo Ramos de las fiestas de la ciudad de La Paz, con el tema del libro Las Imeldas. Es autora de cuentos y poemas para niños Se le cayó un diente, presentado en la Escuela Leona Vicario. De igual manera nos va a dar a conocer la primicia de su nuevo libro, Desayuno con 3 huevos. ¿Cómo la ves, Olga Freda Cota? Bienvenida nuevamente. Muchas gracias. Y bueno, Elizabeth, ¿cómo es que te ubicas aquí en la Ciudad de La Paz? ¿Cómo es que llegas? ¿Qué te nace esta tierra? Platícanos. mira, mi esposo viajaba mucho a esta región. Él era biólogo y trabajaba en el Instituto Nacional de Pesca y todas las semanas lo mandaban fuera, todas. Entonces sí, estaba en Mazatlán o estaba en Ensenada o estaba en La Paz, en toda esta zona del Pacífico. Y no nos veíamos, y sus hijos tampoco lo veían. Entonces tomamos la decisión de dejar todo lo que teníamos allá, nuestra casa, todas nuestras cosas, familia, todo, para buscar otro lugar. A él le ofrecieron un empleo en el atún tropical, en San Diego, en el instituto, y no quise irme a vivir a los Estados Unidos. Yo viví un año allá, fue suficiente para mí, y no quería yo que mis hijos crecieran en otro sitio, y cuando fueran adolescentes y cuando regresaran a México no les gustara nada o se desadaptaran. Entonces pensé que no, que los Estados Unidos era un buen lugar para que fueran a hacer un doctorado, fueran a hacer una maestría, pero no para que crecieran ahí. Entonces, pues la otra cosa fue venirnos a La Paz. Estaba formándose el CICIMAR y a él le ofrecieron la dirección del CICIMAR. Y entonces pues decidimos venirnos. Fue muy difícil al principio porque a él no le pagaron en 18 meses. Ah, caray. Entonces él me decía, vámonos, allá tenemos casa, vámonos. No, yo no salí para regresar, aquí me voy a quedar. Y nos quedamos y las cosas empezaron a cambiar, empezaron a pagarle, empezó a subir el CICIMAR, después fue director del CIB y ya nos quedamos aquí. Y fue como vine a dar aquí y me encantó desde que vi la península, desde que la vi.
Cuando la vi, dejé de oír a mis hijos, dejé de oír a la gente, para verla, nada más para verla. Me maravilló todos los tonos diferentes de café que tenían la tierra. Me fascinaron los colores, me fascinó todo. Me enamoré inmediatamente, antes siquiera de llegar a Pichilingue en el transbordador. Y ya cuando llegamos como verdaderos, no sé cómo decirlo, pero llegamos con una bolsa con los peces, llegamos con los 3 niños, llegamos con nuestro cocodrilo, llegamos con la perra. Bueno, ya te imaginarás, sí. Y ya alquilamos una casa meses antes, porque en ese tiempo las casas en La Paz se heredaban prácticamente, no había que rentar, ¿sí? Pero encontramos una casa y ahí nos instalamos y después tuvimos oportunidad de comprar un terreno aquí en el Centenario y no teníamos agua dulce, no teníamos electricidad, no teníamos ningún servicio. Poco a poco se fue llegando todo. Y fue la primera casa que hubo en toda esta zona. Excelente. Olguita, platícanos un poquito, ¿cómo nace el proyecto de la escritura en tu formación académica, aparte de tu desarrollo profesional en las aulas? Mira, a mí me enseñó a leer y escribir mi mamá, que fue maestra también. Entonces se enseñaba un poco diferente ahora. Se usaba mucho que el alumno compusiera, escribiera, redactara. Entonces te daban un dibujo bonito y haz una historia sobre eso y tú tenías que hacerla. Y eso pues es un entrenamiento que se recibía desde chico. Claro. Entonces yo empezaba a hacer mis cuentos, empezaba a hacer mis poemas, empezaba a escribir. Después tuve una vida complicada porque tenía que estudiar en la mañana en la normal de maestros y en la tarde iba a la vocacional para poder después entrar a biología al Politécnico. Entonces tenía dos escuelas que atender, más mi casa, más mis hijos. Claro. Y no tenía tiempo de nada. Y todas mis cosas se quedaron así. Hasta que me jubilé y uno de mis hijos, yo creo que pensó, a ver cómo vamos a tener ocupada a mi mamá. Entonces me dijo, mamá, ¿y por qué no sacas tus cosas que tienes y escribes? Y fue cuando empecé a darle forma a mis cosas y empecé a escribir. Excelente. Muy bonito. Antes de eso no podía. Claro. Me llama mucho la atención y es un cuento maravilloso, Vacaciones de una gata. Platícanos una síntesis de él. Bueno, primero déjame decirte que mi abuela me llevaba a todos lados. Y entonces nos íbamos de vacaciones a una población que se llama Calpulalpan en el estado de Tlaxcala. Entonces era un pueblo muy pequeñito, sin electricidad, el agua se sacaba del pozo y la señora que ayudaba a mi abuela era de ese pueblo y nos invitaba a su casa. Entonces íbamos a hacer vacaciones ahí. Y aprovechaba mi abuela para deshacerse de mi gata, porque mientras estaban chiquitas y todo le gustaban, pero a veces las gatas hacían cosas que a ella le molestaban, ¿no? Hacían sus necesidades en el lugar equivocado, o se embarazaba la gata y mi abuela pues no sabía qué iba a hacer con tanto gatito que naciera, y entonces la llevábamos a ese pueblo y allá la cuidaban y se quedaba a vivir ahí la gata. Entonces me decían, vamos a llevar a la gata de vacaciones. Y fue como empecé a escribir esa historia, porque pues la gata se quedaba en casa de las tías, allá ellas tenían una tienda muy bonita, y me dejaban despachar y me dejaban comerme también los jamoncillos que había ahí, y despachar los granos de maíz en unas cajitas, en cuartillos le decían, o sea, y los pozos eran una maravilla verlos, y de ahí fue donde fui tomando yo la inspiración para poder escribir ese cuento de Vacaciones para una gata. Eso es. ¿Y qué pasajes recuerdas de más jocosos de la trayectoria de la gata por ese pueblo? Pues... ¿alguna travesura que hizo? ¿Allá? Sí. No, se portaban muy bien. Era una gata nada más. Una gata, después una gata cada vez llevábamos, pero pues
a las tías les encantaba la gata y la consentían mucho, ¿sí? Y jugábamos a veces a meternos en, una de las tías vendía cajas de muerto, entonces jugábamos a meternos en las cajas. Híjole. Y ahí nos acomodábamos la gata y yo hasta que nos cachaban y nos corrían de ahí. Excelente, muy bonito. Este libro de Vacaciones de una gata fue premiado también, ¿verdad? Sí, en Todos Santos fue premiado. Premio de cuento. Sí. De Todos Santos. Sí. Tiene el premio. Sí. Perfecto. Y se le cayó un diente para niños. Cuentos y poemas para niños. ¿Cómo nace ese proyecto? Pues me dio un tiempo por escribir para niños, que no es lo que más me gusta hacer. Me gusta más escribir novela o cuento para grandes. Pero pues empecé a tener mis poemitas y mi esposo dibujaba fantástico. Y además me tenía una paciencia infinita y hacía todo lo que yo le pedía. Y entonces él me hizo unos dibujos, igual en el de Algo Pequeño para Pequeños, los dibujos son de él, que son lo que verdaderamente vale la pena. Y ya yo les hacía su poemita. Están muy, muy, muy bonitos. Son cuentos cortos, pero para niños pequeños. Hermosos, pues, también, ¿no? Y eso, Algo Pequeño para Pequeños, ¿es puro poema? ¿O sí, cuentos también? Son poemas. El primer poema, por ejemplo, se lo hice al cocodrilo, a Omar. La mascota que tienes. A mi mascota, sí. A ver si lo podemos... Seguro. ¿Te lo puedo leer? Sí, adelante. Dice, era un cocodrilo, se llamaba Omar, vivía en una casa enfrente del mar. Dicen que en Tabasco murió su mamá, que estaba solito dentro de un palmar. Dicen que hace mucho, durante un ciclón, casi lo atropella un veloz camión. Otra gente dice que fue capturado y que luego a alguien le fue regalado. Dicen que quedó atrapado y para otra tierra Omar fue llevado. Dicen que quedaba libre por las noches y nunca hubo nadie que robara un coche. Lo que sí se sabe es que un pescador lo llevó a La Paz en transbordador, que vive contento, que come sardinas, hígado en trocitos y sus vitaminas. Excelente, muy bonito, muy bonito. También vamos a platicar sobre el primer lugar en la categoría de cuentos de juegos florales Leopoldo Ramos, de las fiestas de Fundación de La Paz, con el tema Las Imeldas. ¿De qué versa Mira, yo cuando llegué a vivir aquí, vi alguna ocasión en la zona del Triunfo y eso, a unas gemelas, ya eran muy viejitas. A las Cuatas de San Pedro. Ajá, San Pedro. Y entonces me llamaron mucho la atención ver dos ancianitas idénticas. Sí. Y simplemente de ahí tomé la idea de hacer un cuento con las gemelas. Entonces las Imeldas son unas gemelas que su papá no permite que les pongan otro nombre diferente. Porque dice, ¿por qué? Si Dios las hizo igualitas, ¿por qué les vamos a poner a una María y a otra Imelda? Ajá. Las dos son igualitas. Entonces cuando llegan a la primaria tienen muchos problemas con la maestra, porque la maestra dice, señor, yo necesito distinguirlas, entonces pues una va a ser Imelda 1 y otra Imelda 2. No, ¿por qué una va a ser 1 y otra va a ser 2? Usted está haciendo diferentes a mis hijas y Dios las hizo igualitas. Entonces la maestra le propone ponerle a una Imelda con mayúscula y a otra Imelda con minúscula. Entonces el padre pues lo lee, se lee igual y acepta. Y entonces es la vida de esas gemelas, que no eran muy aceptadas precisamente por gemelas y pensaban que podía hacer mal de ojo a las personas, entonces las tenían relegadas. Pero pues ellas crecieron, hacían muchas cosas igual. Si una se tropezaba, la otra hacía como que se tropezaba. Cuando una tenía hambre, la otra tenía hambre. Dormían en la misma posición, se volteaba una y a los pocos segundos se volteaba la otra. O sea, totalmente idénticas. Y tienen un amigo que las está fastidiando todo el tiempo. Y que le decía, igualitas, como dos cachoritas, y las molestaba. Entonces, un día ellas le piden permiso a su papá de irse ellas de excursión, llevaban sus burritos, todo para el almuerzo, y ahí las fue fastidiando el niño
pero se trepa a un árbol, se rompe la rama y él se cae y se desmaya. Entonces ellas pues, lo ayudan, lo que sea, y ven una serpiente de cascabel que está ahí. Y entonces ellas con una piedra matan a la serpiente. Cuando el chamaco despierta y ve, pregunta, ¿y eso qué? Pero como eres tarado, es que nos estás fastidiando siempre. Y con otras palabras un poco más fuertes, ¿verdad? Nos estás fastidiando siempre. Pero él, a partir de ese momento, se hace amigo de ellas. Okay. Y entonces, pues, narro la visita de la reina Isabel a esta zona, que me impresionó mucho. Que sobre todo la libertad que la gente pudo acercarse a ella. Totalmente. A centímetros. Era una romería, no sé si la viste. Sí, fui. Ajá. Llevé a mi hija, que estaba muy pequeñita, la llevé para que por lo menos supiera que había visto a la reina. Y la vi desembarcar, la vi la lancha que la trajo desde Pichilingue, que fue donde no se quedó su barco allá, bajó ella, después el príncipe. Entonces eso lo narro yo también. Y algunas anécdotas así de cosas que me tocó ver. Oh, excelente, muy bien. Muy bien. Y este tema de Se le cayó un diente, de cuentos y poemas para niños, lo comentabas que pues son diferentes estilos, tipos, sobre todo dedicado a los infantes, ¿no? Me costó mucho tiempo de sacar, porque el dibujo de la carátula lo hizo mi nieta. Ajá. Ella dibujó esa gata cuando estaba pequeña. Y en aquel entonces, en el Instituto de Cultura, no les gustó el dibujo. Okay. Entonces dijeron que no, que ellos tenían dibujantes especializados en eso, pero yo quería que estuviera lo que había hecho, porque era para niños y la carátula la hizo una niña. Sí. Entonces no me quisieron editar el libro. Y con el tiempo me dijo mi hijo, mamá, pues ¿por qué no lo editas tú? Y entonces fue cuando lo mandé a editar yo, con la carátula que hizo mi nieta. A pesar de haber sido premiado, pues. No, ¿Ese no fue premiado? No, ese no tiene ningún premio. Ok, entonces lo financiaste tú en lo personal. Sí, en lo personal. Okay. Excelente, en lo muy personal. Bien. Y esa deseo tuyo de identificarte con esta zona de la Baja California Sur, ¿cómo nace en ti los orígenes de tus ancestros? ¿Qué te motivó? ¿Cómo los ubicaste? ¿De qué documentos te valiste para ubicarlos? Básicamente del archivo. De la guía familiar. De la guía familiar, básicamente. Y ahí ya los fui, tenía en el cuarto de mi hija, tengo mi árbol genealógico y ahí iba yo, revise, y después a lo que me dediqué fue a buscar sus tumbas. ¿Aquí mismo, en California? Aquí no, allá. En otros lados. En Tijuana, en Ensenada, en Estados Unidos, allá en Escondido, California. ¿Y las localizaste todas? Casi todas. Casi todas. Sí. Cada vez que mandaban a mi esposo alguna cosa para allá, se desesperaba mucho porque en vez de conocer íbamos a buscar tumbas. Pero sí logré ubicar la tumba de mi abuela, y también la de su mamá, que esa no esperaba encontrarla, que también está en Escondido, California. Qué bonito. Sí. Pues que el apellido Cota es muy común en el estado de Baja California Sur. Sí. ¿Quién no se apellida Cota? O sea, es una familia muy, muy grande. Pues sí. Enorme, ¿no? Sí, y además muy prolífica, porque todos tuvieron muchísimos hijos. Sí. Mi padre, por ejemplo, somos 16. 16 hijos. 16 hijos tuvo, yo fui la mayor de su primer matrimonio, y luego tiene otros de otros matrimonios, y luego de otros que no fueron matrimonios, muchos hijos. Ok. ¿Y tu papá estaba aquí en Baja California Sur? No. Mi papá vivía en Ensenada, y yo lo fui a buscar a Ensenada para poderlo conocer. Entonces dije yo, voy a conocer a mi papá. Compré mi boleto, fui a Teléfonos de México, encontré la dirección de mi abuelo, le hablé, le dije quién era,
Me dijo, bienvenida hija, aquí te esperamos. Yo voy a buscar a tu papá y ahí te vamos a esperar. Entonces, cuando ya llegué al aeropuerto de Tijuana, ahí estaba mi padre esperando. Y ahí fue donde lo conocí. Maravilloso. Y después de eso, pues sí pasamos muchos ratos bonitos porque venía a visitarme aquí a La Paz. Ah, mira. Venía a visitarme aquí y mis hijos lo conocieron, comíamos juntos, tomábamos café, me contaba historias y ahí me contó una historia muy especial por parte de su madre, que su abuelo era cubano. Okay. De origen español, pero nacido en Cuba. Y por alguna razón lo mandaron a México, Okay. a Veracruz, lo mandaron a Veracruz. Y ahí fue donde conoció a su esposa. Y de ahí viajaron y se fueron hasta Estados Unidos y Tijuana y esa zona. Okay. Y esa parte de esa historia es la que tengo en el color que no puedes ver. Esa parte de esa historia. Ah, perfecto. Sí. Excelente. Muy bien. Y por último tenemos esta primicia que recientemente vas a dar a conocer, que es desayunando con 3 huevos. Desayuno con 3 huevos. Desayuno con 3 huevos. ¿Cómo? Mira. Platícanos un poco de la historia. Mira, yo conocí al general más joven de la Revolución Mexicana. Digo, eso fue posible porque él era muy joven cuando lo hicieron general, tenía 20, 21 años, y porque yo soy muy, muy, muy antigua, entonces, pues, coincidimos. Y un hijo del general, Ramón Iturbe, se casó con mi tía. Entonces tuve oportunidad de conocer al general. Yo tenía 10 años y el general tenía como 60 y tantos. Y nada más lo conocí, me dio la mano, me impresionó. Y es lo único que me puse a escribir, pero mi novela no tiene que ver con el general. Nada más tomé la referencia, digamos, me inspiró él. Y entonces empecé a hacer una historia de un niño que va de alguna manera a meterse en la revolución y lo hace en general. Vive con su tropa en una playa muy lejana, y entonces nunca llegan a tiempo los mensajes o los telegramas o lo que sea para que se presenten armas. Y él tenía aislado a su ejército porque no quería que cometieran ni violaciones, ni robos, ni nada. Y entonces pues nunca pierde ningún soldado porque los tiene ahí. Cuando la revolución aquella se acaba, entonces él regresa ya a vivir en la Ciudad de México. Y acerca de todo eso yo hice ese libro que todavía no lo hemos presentado. Sí, es una primicia que pronto la vas a presentar. ¿Y por qué desayuno con 3 huevos? Es que hay que leerlo. Ok. Hay que leerlo. Bueno, es la primicia que nos otorga este día nuestra querida amiga Olga Freda. Lo vamos a presentar el día 20 de octubre. Ah, perfecto. 24 de octubre. ¿Aquí en el instituto? Sí, en el museo. Ah, excelente. En el museo. Maravilloso. Sí. Y este festejo, este homenaje como de la Asociación de Escritores en el cual pertenecemos a este gremio, que va a ser un recorrido visual de toda tu trayectoria, de todos tus trabajos galardonados, Olga Freda, ¿qué te pareció la nominación? Mira, primero me asustó, pero pues no puedo hacerte sentir más que muy bien, muy contenta y sobre todo muy, muy agradecida con todos los compañeros que me hicieron favor de votar por mí, muy, muy agradecida. A algunos de ellos pues realmente los conozco muy poco y a otros ni los conocía yo, pero pues espero no defraudarlos y espero pues, colaborar en todo lo que se necesite, pero básicamente pues feliz, claro. La verdad. ¿Ya tienes los preparativos en qué van a consistir las mesas de trabajo para tu libro? Lo están organizando. Ok. Lo están organizando.
para invitar al público. ¿Qué día se van a llevar a cabo los festejos? No lo saben todavía, pero es en noviembre. En noviembre. Me parece que es alrededor del 12 de noviembre. Ok, que se van a dar a conocer próximamente, Sí, ¿verdad? sí. Extraordinario. ¿Algún comentario que nos quieras hacer cerrando nuestra charla, Olga Freda? Invitar al público a que te lea. Bueno, pues claro, me gustaría mucho que me leyeran, ojalá que lo hagan. Y pues estoy muy agradecida sobre todo contigo, Elizabeth, por Muchas esta gracias. entrevista. Hacía mucho tiempo que tenía ganas de que estuvieras aquí un rato. Muchas gracias. Sí, te lo agradezco mucho. Agradecida yo. Y muchas gracias por escucharme y si me leen, pues por leerme. Muchas gracias. ¿Dónde están disponibles tus publicaciones? No están. ¿No están en la Casa del Libro Yo Subcaliforniano? pienso que sí, pero no sé si todavía tengan ejemplares. Ujú. El color que no puedes ver estaba agotado ya. Ah, caray. Sí. Si no lo he visto. ¿Y este de Vacaciones de una gata estará disponible? No lo sé. Tienen tanto tiempo que no lo sé. Yo lo mandé reeditar. Pero Habrá que llevar unos cuantos para ofrecérselos sí, claro, al público sí. con motivo Sí, de tu homenaje. sí. Yo tengo, de estos tengo y de este también. Sí, habrá que llevarlos a la claro. Casa del Libro, que está ubicado en la calle Altamirano, esquina con 5 de Mayo, que es la Casa del Libro Subcaliforniano, donde se pueden adquirir a precios muy accesibles todas las publicaciones de cualquier autor subcaliforniano. Pues agradecida de tu atención, de Muchas gracias, recibirnos Elizabeth. este día de hoy, y muchas gracias, Olga Freda. No, muchas gracias a ustedes.